Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de libros, de personajes raros y curiosos. Esta es nuestra segunda salida sobre Gabriel García Márquez. Un homenaje que quiero hacerle desde aquí a uno de nuestros ídolos mayores, sin duda uno de los más grandes escritores de nuestro tiempo y de todos los tiempos, de nuestra lengua y de todas las lenguas. No en vano sus libros se siguen vendiendo, traducidos, circulan de mano en mano. Yo alguna vez le decía a un amigo que uno podía hacer una prueba, y es que si uno se para en cualquier lugar del mundo, puede tener la certeza de que allí, en un estadio, en una estación de trenes, en un baño público, y mira a su alrededor, puede tener la certeza de que allí hay alguien que haya leído algún libro de García Márquez. Era como un destino sobrenatural, y él mismo albergaba la sospecha de que eso era así, y eso coincidía con su temperamento supersticioso, agorero y mágico. La idea en esta segunda y última salida de homenaje a García Márquez, por cuenta de la salida de su última novela, ese libro póstumo que se llama En agosto nos vemos, y también por cuenta de los 10 años de su muerte, que serán muy pronto, pues la idea es que volvamos un poco sobre esa vida épica y sobre sus grandes creaciones, sobre sus realizaciones, sobre esos libros que todavía nos deslumbran y maravillan. En nuestra salida anterior, que quedó allí en puntos suspensivos, García Márquez había regresado a su tierra, a la costa caribe colombiana, después del incendio voraz y apocalíptico del Bogotazo, el 9 de abril de 1948, que lo empujó, lo lanzó fuera de Bogotá, donde él estudiaba un poco a despecho la carrera de Derecho y vivía en una pensioncita muy cerca del punto mismo en que fue asesinado ese día, ese 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán. Ya sabemos lo que pasó luego, y es que el infierno se desató. Vino no solo el linchamiento del presunto asesino de Gaitán, un episodio que García Márquez alcanzó a ver. Fue testigo del momento mismo en que las turbas se llevaban a rastras el cuerpo del señor Roa Sierra, pero después vino un verdadero pandemonio en el que no quedó piedra sobre piedra. Y García Márquez cogió sus bártulos, los amarró como el Chavo del Ocho saliendo de la vecindad, y se montó en un bus sin parar de regreso a la costa. Como ya lo vimos aquí, fue a Cartagena a trabajar en el Universal, luego estuvo en Barranquilla vinculado con esos borrachos y bohemios del Happy y de la Cueva, lo que se llamaría el Grupo de Barranquilla, y ahí hay una mitología muchas veces excesiva, pero ahí se encuentra con Cepeda Zamudio, con Alfonso Fuenmayor, con Germán Vargas, todos un poco bajo la
sombra y la protección erudita de don Ramón Viñes, el célebre librero catalán que aparece en 100 años de soledad y que tenía una librería en la que latía el mundo entero, porque allí había libros de todo tipo y García Márquez pues fue ensanchando el universo de sus influencias, primero teñidas, como ya lo vimos, por la lectura tan intensa y reveladora de Kafka y del surrealismo, más allá de la gran poesía castellana y colombiana de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX. Pero en Barranquilla, García Márquez se encuentra sobre todo con la influencia anglosajona, se encuentra con Hemingway, se encuentra con Faulkner, que lo va a marcar para siempre, se encuentra con Virginia Woolf y, claro, está dedicado a las parrandas, a las tertulias y a esa experiencia aleccionadora de la redacción del Heraldo. En un momento dado, García Márquez recibe la invitación de Álvaro Mutis, quien iba a ser su mejor amigo y su gran confidente, para que regresara a Bogotá a trabajar en el periódico El Espectador, en el que habían aparecido sus primeros textos literarios a finales de los 40, él todavía viviendo en Bogotá, cuando Eduardo Zalamea Borda, el famoso Ulises, con su generosidad irrestricta y con esa intuición infalible que tenía para detectar grandes talentos, supo que en la voz de García Márquez había una de las mayores promesas de la literatura colombiana. ¿Cómo se habían conocido Mutis y García Márquez? Esa es una historia también muy bella y casi de novela, porque se habían visto alguna vez en la Biblioteca Nacional, mientras García Márquez leía de manera febril a Kafka y Mutis entraba a pedir unos discos que García Márquez odiaba, y odiaba su apariencia de turco irredento. Pero no cruzaron palabra en ese momento y solo unos años después se van a conocer una noche torrencial en Cartagena. García Márquez ya estaba allí trabajando en el Universal como un exiliado del 9 de abril y del Bogotazo. Y mientras tanto, en Bogotá, en uno de esos cafés del centro, donde convivían la política, las intrigas y la poesía, y había mucho aguardiente y todo el mundo parecía estar declamando bajo la mirada a la vez irónica y severa de León de Greiff y de todas las generaciones literarias de la Bogotá de entonces, que desembocaban en los cafés pasado el mediodía para dedicarse a eso, a la vida, al aguardiente y a la poesía. En uno de esos cafés estaban Álvaro Mutis y los dos hermanos Mayarino Botero, Víctor y Gonzalo Mayarino Botero. Víctor era un enorme dramaturgo, pero sobre todo tenía el talento excepcional de la declamación. De hecho, el Teatro Colón se llenaba hasta las banderas para ver a Víctor Mayarino Botero declamar, y Mutis era en ese entonces el jefe de relaciones públicas, un oficio que él inventó en Colombia, de una aerolínea que se llamaba Lanza. En una tarde de aguardiente y de poesía estaban Mutis y Víctor Mayarino, y se les unió Gonzalo Mayarino, el hermano de Víctor, que dijo que no conocía el mar. Una declaración que a Álvaro Mutis le pareció inaceptable, incomprensible.
no podía haber en el mundo nadie que no conociera el mar. Y como él era el jefe de relaciones públicas de LANSA, la gran aerolínea colombiana, pues sacó de inmediato un pasaje y los tres se fueron, Mutis, Víctor y Gonzalo Mayarino, a Cartagena. Y estando allí en Cartagena, en un hotel de no muy buen nombre, Gonzalo Mayarino recordó a su compañero de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional, Gabriel García Márquez, que en ese momento estaba trabajando en el Universal. Entonces les propuso a su hermano y a Mutis que le dejaran un mensaje en el periódico y en efecto, esa noche, mientras los tres poetas seguían tomando trago, entró por la puerta del hotel, flaco, desgarbado, con ojeras y su bigote de varias noches, García Márquez, y les dijo: ajá, ¿qué es la vaina? Mutis dice que desde ese día y para siempre, él y García Márquez no hicieron más que hablar de eso, de la vaina. Y siguieron en contacto, se escribían todo el tiempo y en 1953, a principios de 1954, Mutis fue hasta Cartagena y le dijo a García Márquez que él nunca iba a escribir nada en serio si seguía oscilando entre Cartagena y Barranquilla, si seguía oscilando entre las redacciones de los periódicos allí, los burdeles y las parrandas y las tertulias literarias del grupo de Barranquilla, de los borrachos alucinados de la cueva. Lo instó, le dio casi la orden de volver a Bogotá. Obviamente le dio el pasaje y le hizo el contacto otra vez con los Cano, que lo recibieron como el hijo pródigo, y García Márquez se incorporó a esa redacción mítica del Espectador de los años 50, en la que estaban las mejores plumas del país y también unos personajes excepcionales que llevaban en sus hombros pues todo ese legado del gran periódico liberal y radical de Colombia. Ahí estaba, por ejemplo, don Gabriel Cano, que se encargaba de los avisos y de los negocios del periódico, y al que los periodistas de su redacción llamaban con todo cariño Gabriel Danuncio, porque era tal su obsesión por los anuncios de prensa y por la pauta que tenían ese mote entre los periodistas, que también estaban oscilando todo el tiempo entre la máquina de escribir, los cafés, las tertulias, el tinto, el aguardiente, la poesía y la ilusión de hacer algún día quizás una gran novela. Estamos hablando, repito, de principios de los años 50, en una Colombia que además había pasado de lo que se llamó la dictadura civil del Partido Conservador, que empieza obviamente con el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que clausura el Congreso, y luego viene el gobierno de Laureano Gómez, y luego viene en 1953 ya la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Es bajo el signo de esa dictadura como García Márquez se incorpora al Espectador y escribe una serie de crónicas que lo hicieron muy famoso en toda Colombia. Llegó a ser muy rápido el cronista más célebre y conocido aquí, sobre todo por el talento descomunal con que manejaba la lengua española, esa especie de milagro de claridad, de transparencia, de ingenio y de belleza,
una cura de burro, como la llamaba él mismo, contra la ampulosidad y la prosopopeya, todavía entonces del lenguaje periodístico colombiano que no se había podido despojar de la solemnidad oratoria de la política. García Márquez, en cambio, representaba un acento coloquial y teñido también por la literatura, pero dosificada en un encuentro con lo cotidiano que era tan bello y tan poético que, insisto, se volvió el periodista más conocido de Colombia. Hizo el relato de un náufrago que la gente agotaba como si fuera una novela folletinesca del siglo XIX. Hizo una serie de viajes al Chocó. Hablaba de una gran cantidad de problemas de la vida de los colombianos mientras la política seguía el cauce tortuoso ya de esa dictadura de Rojas Pinilla, que lo cierto es que no veía con muy buenos ojos los textos de este redactor costeño que se había instalado en la capital y que se había vuelto el nombre de referencia de los lectores de la prensa diaria, no solo en Bogotá, sino en todas partes. Los Cano, intuyendo que a García Márquez se le iba a complicar muchísimo la vida bajo la dictadura de Rojas, lo mandaron como corresponsal al encuentro de las 4 grandes potencias políticas tras la Segunda Guerra Mundial, que eran, por supuesto, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia. Se estaban reuniendo esas 4 potencias desde finales de 1954 en Ginebra, y García Márquez fue enviado por El Espectador para cubrir esa conferencia internacional. Era su primera salida y además su primer viaje a Europa, antes de irse con bombos y platillos, porque la noticia de su viaje se dio tanto en El Espectador como en El Universal y en El Heraldo. Pero antes de irse, él volvió donde la mujer de su vida, la hija del boticario, Mercedes Barcha, a la que conocía desde niña, la había visto y era sin duda el amor al que él le había prometido la vida entera, y fue donde ella y le dijo que se iba a demorar unos pocos meses y que luego volvía para que se casaran. Ese viaje a Europa pues fue una prueba de fuego y de hielo para García Márquez, porque se instaló primero en París, después fue a Ginebra, y sin embargo la situación política en Colombia iba empeorando día tras día, sobre todo para los periódicos. Ya se había cerrado El Tiempo y muy pronto se iba a cerrar también El Espectador. García Márquez decidió que no iba a cubrir solo la conferencia de los 4 grandes en Ginebra, sino que se iba a quedar unos meses más como corresponsal del periódico en Europa, porque era muy probable, como le dijeron los Cano en un cable, en un telegrama, que el Papa se muriera de hipo. Y entonces lo instaron a que se fuera a Roma, una ciudad que él iba a adorar toda la vida, y oscilaba allí entre el trabajo como corresponsal del Espectador y el tiempo libre que le quedaba para aprender de cine, para leer libros, para buscar la posibilidad incluso de dedicarse al cine como una profesión y como un oficio, y luego regresa a París a vivir en una pensión en el barrio latino, la pensión de Flandes, donde va a recibir la noticia de que el periódico ha sido clausurado, cerrado por la dictadura,
y que su sueldo pues se le va a demorar unos cuantos meses. García Márquez vive un poco de la caridad de la dueña de esa pensión, en la que él empieza a redondear de manera febril varias ideas literarias que tenía con respecto a ese universo del que ya empezamos a hablar aquí, que era el universo de Macondo, que se había ido filtrando en unos cuentos, en unos relatos, que estaba presente como un hecho fundacional en su primera novela, La hojarasca, que la rechazó Guillermo de Torre en Losada, en Argentina, y estaba también su obsesión con eso que él llamaba la novela de los pasquines, que después va a desembocar en La mala hora, pero también la historia de este veterano de las guerras que espera todos los días en vano su pensión heroica como combatiente de las guerras colombianas. En realidad, esa es una especie de transposición que hace García Márquez de su propia situación, desolado, mientras espera todos los días en vano el cheque del espectador que no va a llegar nunca. Él mismo es ese coronel que espera, ya resignado, una carta que no le va a llegar jamás. El coronel no tiene quien le escriba. Plinio Apuleyo Mendoza, gran amigo de García Márquez, en ese retrato que dejó de su amistad con él, cuenta en La llama y el hielo, así se llama ese retrato, que es un texto magistral. Cuenta cómo García Márquez, a finales de 1955, 3 días después de Navidad, conoció la nieve, conoció el hielo, casi como la escena que le da inicio a 100 años de soledad, y salió corriendo enloquecido y decidió que iba a estar allí, pues dedicado a la literatura, dedicado a escribir, conviviendo con muchos de los autores latinoamericanos que vivían allí mismo, en esa calle, y una noche alguien gritó: cayó el dictador, y todos salieron a celebrar pensando que era el suyo. Casi todos los países de Latinoamérica vivían bajo el signo de la dictadura. Es muy probable que ahí estuviera también la semilla de el otoño del patriarca y de la obsesión literaria y política de García Márquez con la figura del tirano, con ese dictador teosófico, que en su caso es una especie de resumen y síntesis de todas las leyendas y todos los mitos de la tiranía en el trópico, de la tiranía en América Latina, como si ese fuera nuestro gran género literario, la dictadura. Lo cierto es que García Márquez, a instancias de Plinio Apuleyo Mendoza, regresa a América en 1958, a principios de 1959, porque Plinio ha sido nombrado director de una revista en Venezuela que se llama Momento, y García Márquez va a entrar allí como redactor con un muy buen sueldo. Entonces vuelve a América Latina, se va a instalar por un tiempo en Venezuela. Antes ha entrado a Colombia para casarse con Mercedes. Tienen su primer hijo en Bogotá, Rodrigo, que lo va a bautizar el cura Camilo Torres, y luego de Venezuela surge el proyecto ese de una agencia de prensa que se iba a llamar Prensa Latina, para reivindicar el nombre y las conquistas de la Revolución Cubana, que acababa de darse, y claro, tenía encima todo el aparato de propaganda de los Estados Unidos para malograr ese intento que después se iba
a agriar también por sus propios errores, y García Márquez asistió al momento inaugural de la revolución. Él había tenido una experiencia en Europa, en este exilio de hambre, pero también el exilio dorado y aleccionador de la experiencia literaria más intensa de su vida, donde él pudo decantar no solo todas sus influencias, sino sus fantasmas y sus obsesiones, para saber cuál era el camino de su literatura. Un camino trazado, sin duda, en la saga de Macondo. Ese pueblo fundado por los desheredados de las guerras civiles en el siglo XIX y que iba a verse estremecido por la bonanza bananera y todas sus maldiciones, con la estela de la guerra, la violencia, la hojarasca, y luego ese diálogo que se da entre la dimensión pública y política de Macondo y también la dimensión privada de una familia allí que encarna el destino de ese sitio, los Buendía. García Márquez decantó ese universo en su experiencia de frío, padecimientos, hambre y dolor en Europa, sobre todo en París. Hizo un viaje por los países del este, por los países socialistas, que fue para él una experiencia estremecedora, porque entró con toda la ilusión utópica de quien creía de verdad que el socialismo era la salvación y era por lo menos un proyecto que les devolvía la esperanza y la dignidad a los trabajadores, a los que Víctor Hugo llamaba en el siglo XIX los miserables. Pero ese viaje por la Europa del Este, por los países socialistas, pues fue aterrador, porque fue el encuentro con un mundo gris, ahí sí miserable, ruinoso, triste, marcado por el contraste entre las aspiraciones y las ambiciones de esos regímenes que se habían construido como unas autocracias teológicas que tenían una visión de la tecnología que les permitió mandar un perro a la luna, pero la vida cotidiana era lo más desastrado que uno pudiera imaginarse. De hecho, estando en la Alemania del Este, en ese viaje en el que García Márquez iba con Plinio Apuleyo Mendoza y con la hermana de Plinio, creo que con Soledad, hicieron ese viaje. La hermana de Plinio siempre se preguntaba si estaban en la Alemania bonita o en la Alemania fea, es decir, en la Alemania occidental o en la Alemania oriental. Y la Alemania oriental era una experiencia tan estremecedora y tétrica, tan sombría y lúgubre, que Plinio le dijo a García Márquez: esto solo nos lo explica nuestro amigo Luis Villar Borda, que estaba becado en Leipzig por el Partido Comunista, y se fueron donde Luis Villar Borda para que él tratara de explicarles un poco la razón por la cual ese que ellos creían que iba a ser el paraíso utópico del socialismo, pues era en realidad semejante catástrofe. Luis Villar Borda los recibió con una bata como hecha de despojos de perros, les dio un trago espantoso, los emborrachó durante una noche entera hasta la madrugada, trató de explicarles con argumentos ideológicos y hasta económicos por qué las cosas no estaban saliendo bien allí, hasta que al final, ya derrotado y rendido, les dijo, mientras el sol clareaba por la ventana, ahí en Leipzig, les dijo Luis Villar Borda a García Márquez y a Plinio Apuleyo Mendoza: miren, yo les sintetizo, esto es una mierda. García Márquez volvió con esa consigna a América
y él ya se había curado de espantos con respecto a esa ilusión del socialismo, pero su vínculo con la revista Momento y su relación ahí como testigo de la revolución cubana lo hizo dedicarse con el alma entera al proyecto de Prensa Latina, pero muy pronto el dogmatismo de la revolución lo sacó corriendo de allí. Él se fue a Nueva York como agente de Prensa Latina, pero en ese mundo dogmático y fanático de las revoluciones que empiezan a triunfar, siempre se da la solución de las purgas. Viene la obsesión de que los áulicos de las revoluciones y sus agentes, sus apologistas, pues acrediten su adhesión sin sombras a la revolución, que se vuelve una especie de credo religioso, una estructura dogmática fundamentalista en la que se imponen siempre la persecución, la guillotina. Pasó en la Revolución Francesa, ya en los momentos más enloquecidos del terror. Pasó, por supuesto, en la Revolución Soviética, en todas las purgas que se fueron dando allí, en la construcción, repito, de una estructura jerárquica, dogmática, mesiánica y religiosa que no aceptaba la diferencia, la disidencia y ni siquiera la libertad de pensamiento. A García Márquez terminan purgándolo en Prensa Latina y él se lanza a un viaje por el sur de los Estados Unidos, donde vivía ya con su esposa y con sus hijos, pero cambia de rumbo porque en México otra vez está la voz atronadora y providencial, con esas carcajadas que todavía resuenan, de Álvaro Mutis, que ya se había instalado allí, había vivido la experiencia dolorosísima y también llena de enseñanzas de la cárcel, 13 meses de su carcelazo en el Palacio Negro de Lecumberri, por un crimen que, como dijo el propio García Márquez, todos cometimos y solo él pagó, cuando Mutis era el jefe de Relaciones Públicas de la ESO y usó el presupuesto de esa multinacional para financiar, para sufragarles a sus amigos escritores y poetas todos sus delirios. Mutis huyó de Colombia y luego se instala en México, y con su simpatía y su inteligencia proverbiales, pues entra en el círculo de los grandes escritores, de los grandes cineastas, de los guionistas, los publicistas, los poetas. Se conoce con Octavio Paz y entra en ese mundo en el que la literatura pues era una especie de aristocracia, y Mutis brillaba allí. Va a la cárcel, pero al salir se reincorpora en ese universo y le dice a García Márquez: véngase para México, porque aquí uno puede ser escritor sin morir en el intento. García Márquez va a México. Al principio, pues claro, no es tan fácil adentrarse en ese mundo, pero luego, con su talento, con su inteligencia, entra en el mundo de la publicidad, entra en el mundo del cine y tiene casi la idea apocalíptica de que va a abandonar la literatura. Ya había publicado La mala hora, había publicado La hojarasca, había publicado Los funerales de la mamá grande, justamente allí en México, en la Universidad de Veracruz, unos textos que le había enviado a Mutis. Mutis en la cárcel se los dio a Elena Poniatowska. Elena Poniatowska perdió los manuscritos, después los reencontró y salió ese libro que hacía parte de esas ediciones medio clandestinas de la obra de García Márquez, que sin embargo ya era un secreto a voces entre los grandes iniciados de la cofradía de la literatura, de que allí había una voz
un talento absolutamente torrenciales y sin igual. García Márquez se instaló en México, pero se prometió que su destino estaba en el cine, no en la literatura, y entre 1961 más o menos y 1965 hay una especie de silencio, un vacío, no escribe nada o casi nada, salvo unos intentos cinematográficos fallidos que nacían primero de visiones literarias, y en 1965 ocurre esa especie de epifanía que tal vez haya sido enriquecida por la mitología toda de 100 años de soledad como una especie de prodigio y milagro, porque es lo que es. García Márquez, con el salario que tenía en el mundo de la publicidad, vivía relativamente bien, se había comprado un automóvil en el que decidió que iba a ir de vacaciones con su mujer y sus hijos a Acapulco. Y cuenta la leyenda que en ese viaje García Márquez tuvo como un rapto el párrafo inicial de 100 años de soledad, se devolvió, nunca llegaron a Acapulco, no hubo vacaciones, se encerró completamente alienado a escribir el libro mientras su esposa mantenía el hogar con toda clase de maromas y con la determinación y la abnegación que le dio siempre Mercedes a García Márquez para que pudiera vivir solo del sudor de su pluma, para que se dedicara a ser el escritor que estaba de alguna manera inscrito en su destino. Y eso fue lo que él después concibió y profesó como una fe de carbonero. No había otra explicación para lo que le ocurrió, sobre todo en ese momento luminoso e iluminado de la escritura de 100 años de soledad, en el 65, en el 66, encerrado en un cuarto. Cuenta alguien que fue testigo de esa experiencia, la maestra Mutis, la esposa de Álvaro Mutis, porque Mutis y su esposa iban todas las tardes para estar con García Márquez y con Mercedes, les ayudaban un poco en esa situación económica tan apretada y difícil, mientras él escribía ya sin recibir ningún salario, y en esa casa se empeñaba todo para que hubiera un plato de comida en la mesa y para que hubiera algo en la nevera. Y en el cuarto en el que por la mañana García Márquez escribía la novela, el espectáculo era conmovedor. La puerta cerrada, el traqueteo de las teclas de la máquina de escribir, a veces un bolero, a veces las canciones de los Beatles, y como García Márquez fumaba y fumaba y fumaba todo el tiempo, el humo del cigarrillo que se iba deslizando por las endijas de la puerta, como si allí estuviera ocurriendo un incendio. Y era lo que estaba pasando. García Márquez estaba quemando el mundo para reinventarlo de nuevo. Y eso es lo que llamamos 100 años de soledad, que por supuesto es la historia de la fundación, el auge y la caída de Macondo. Es esa historia mítica que además cumple el relato de todos los libros clásicos, desde la Biblia y el Quijote hasta esa, la novela más bella de nuestra lengua. Es el momento del Génesis y luego la salvación y luego el Apocalipsis. Es el principio y es el final. Y al mismo tiempo, en la historia de esa
estirpe condenada a 100 años de soledad, que son los Buendía, está también el destino de la especie humana. Por eso, cuando ese libro se publicó en Argentina en 1967, en el verano de 1967, aunque quizás tengamos que decir en el invierno, porque era el invierno austral en Buenos Aires, en esa primera edición de Sudamericana, con una especie de galeón atrapado en el trópico que salía allí en la cubierta, y en una semana la edición de 7,000 ejemplares se agotó, mientras la gente no podía creer el milagro, el prodigio que estaba leyendo. García Márquez fue a Buenos Aires a testimoniar casi ese milagro y sintió que todo estaba a salvo cuando la gente en el mercado, entre las frutas y las legumbres, llevaba un ejemplar de 100 años de soledad, y cuando fue al Teatro Colón a un número cualquiera, todo el mundo se paró a ovacionarlo. Luego jamás, también por las razones de su visión agorera y supersticiosa de su propia suerte, no quiso regresar nunca a Buenos Aires, porque no quería de pronto agitar ni atizar esas estrellas que se habían alineado de forma excepcional allí para que surgiera esa novela que muy pronto fue un clásico que leyó el mundo entero. Hay un cuento, una historia, una anécdota, quizás apócrifa, que tiene que ver también con el éxito, la gloria y la fama. Y es que cuando Paco Porrúa, el editor de Sudamericana, le dio la noticia a García Márquez de que la novela, que entre otras él había tenido que empeñar lo último que le quedaba en la vida para mandar el manuscrito, y lo tuvo que partir en dos, y se dio cuenta de que había mandado la segunda parte y no la primera, y Porrúa le dijo: la novela es magnífica, ahora mándame la primera parte. Finalmente el libro sale y Porrúa le avisa a García Márquez que es un éxito tan descomunal que ya tiene la primera liquidación, que es una cifra de dinero muy grande, que cómo se la envía, si por un cable, por un cheque, por una transferencia. Y García Márquez le dice que no, porque él les había prometido a sus hijos, mientras escribía la novela y el hambre asediaba y acechaba a esa casa y Mercedes la mantenía a raya con su sabiduría de guajira, García Márquez les dijo a sus dos hijos, a Gonzalo y a Rodrigo, que un día iba a entrar un hombre por la puerta de esa casa vestido con traje entero, con sombrero de copa y con una maleta llena de dólares. García Márquez le pidió a Porrúa que contratara a un hombre que se pusiera un traje entero, un sombrero de copa y que llevara la primera liquidación del libro en una maleta en efectivo. Y así fue. Un día tocaron en esa casa, los niños abrieron la puerta y un señor puso encima de la mesa un maletín lleno de billetes. Y claro, el destino de todos cambió. El destino de los García Márquez, pero el destino también de los lectores de 100 años de soledad. Por no hablar de sus protagonistas, esa gente que comparece allí y que son como fantasmas y que cargan el sino, el estigma del desamor. 100 años de soledad es una reflexión poética y bellísima sobre la imposibilidad de amar, un poco como la razón que marca también el destino de Colombia y la guerra. Por lo menos las guerras civiles del siglo XIX y la guerra, claro, de los 1000 días y esas batallas épicas y desastradas que peleó Aureliano Buendía y que siempre estaba recordando mientras el alma, como le dice uno de sus contertulios, se le estaba pudriendo, mientras
Macondo vivía la ilusión de unas creaciones que le fueron borrando el alma hasta el final, mientras se disuelven en las manos del lector los manuscritos de Melquíades que contienen esa historia que es la de Macondo, es la de la humanidad y es la de todo aquel que llega maravillado a leer ese libro que es un clásico y que obviamente abre un nuevo camino de la obra de García Márquez, que ya en la fama, en la gloria, en la riqueza se va a vivir a Barcelona. Hace la gran novela del dictador que quiso hacer siempre, El otoño del patriarca, que es una novela difícil que además refleja también su experiencia en los años finales del franquismo en España y en Cataluña, y luego el momento de la consagración definitiva con el Nobel. Yo dije aquí en nuestra entrega, en nuestra salida pasada, que pertenezco a una generación torturada con los libros de García Márquez como lo peor que pueda ser una obra de arte, una tarea de colegio. Pero encontramos en esos textos el antídoto contra lo que la escuela quiso hacer de ellos, esa maldición de las tareas que luego se nos vuelve un descubrimiento cuando nos encontramos con una de las formas más elevadas del arte, de la belleza, de la sabiduría, de la poesía, enunciada además en nuestra lengua y con una contundencia lapidaria que no nos abandona jamás. Algo de eso quizás esté en este libro que acaba de salir, que se llama En agosto nos vemos, y que fue una novela que García Márquez trabajó durante años, pero que se fue quedando en obra negra porque él fue perdiendo la memoria. Yo creo que una especie de semidios, como un escritor así como García Márquez, no puede irse del mundo sino en esa especie de abandono que el alma va oficiando de un cuerpo que contiene ciertas claves animistas de lo que hubo allí. Yo quiero hacer una confesión personal, y es que alguna vez tuve la posibilidad de conocer a García Márquez, pero yo ya sabía que él estaba enfermo, que tenía Alzheimer, y no quise como profanar esa idea de que nos maravilla la humanidad de nuestros ídolos, de esos genios, como si su cuerpo nos diera una explicación de lo que al final nos conmueve, que es el arte. Yo no quise que se rompiera esa idolatría y preferí no conocerlo y quedarme solo con la imagen que tengo de él en sus libros, en sus textos periodísticos, en sus entrevistas, en esa rapidez con que escribía, respondía, con que hacía las dedicatorias de los libros, que es un género literario en el cual él también descolló y sobresalió como un maestro. Pero claro, su angustia era la de estar perdiendo la memoria, que para un escritor es perder el alma. Se ve un poco en esa novela que se llama Memoria de mis putas tristes, que mi gran amigo Alfonso Noguera Arias, que nos abandonó hace un par de años, le regaló a una de sus amigas con una dedicatoria que es mejor que la novela. Para ti que nunca fuiste triste. Allí ya se ve el deterioro de García Márquez, y luego pues abandonó En agosto nos vemos porque no pudo tener el control de un texto que él habría querido hacer con minucia, como hizo todos los suyos, y vivía muy angustiado porque ya la literatura se le había salido de las manos. Quedó, sin embargo, ese libro en varias versiones que hoy han podido codificarse y hoy circula para que los lectores se reencuentren de alguna manera con esa voz prodigiosa y con ese talento que incluso en la desmemoria seguía
brillando con fulgor y al que yo quería dedicarle este homenaje de 2 salidas en Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es radio. Y hasta la próxima, muchas gracias y un abrazo para todos.